De regreso a Soberanía Popular. Miren, señores, ustedes saben que este programa ha sido abanderado ya por un tiempo considerable con un proyecto y una iniciativa que ha culminado en un movimiento que está en una etapa de recolección de datos y está también creando el movimiento gestor, ¿verdad? Que son la gente que uno va identificando con criterios sociales, de notariedad, políticos, históricos y legales, para uno poder ir armando un expediente que pueda tener la solidez y también pueda tener los elementos legales que compongan el estudio y la aceptación de este dossier para que se pueda, si se quiere, en materia retrospectiva, corregir una ignominia histórica. Y estamos buscando los procesos similares que sirvan como fuente y que hayan creado tendencia y que puedan crear también jurisprudencia para lo que nosotros entendemos que debe de ocurrir en el país. Son muchos los textos y los artículos, sobre todo Listín Diario, Juan Bolívar Díaz, hay el embajador Granja, está también el ex embajador ante Washington, José del Carmen Ariza, está también el ex asistente y vice, en ese momento hacía el rol de subsecretario de Estado, el señor Scott, que han escrito ya, aunque el departamento de la CIA que libera documentos a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y también organismos del Congreso que liberan expedientes después de un tiempo para fines históricos, todavía en el caso de la República Dominicana y de las elecciones que fueron timadas, fraudulentas, del año 1996, no se ha podido todavía liberar esos expedientes, pero hay protagonistas que vivieron esa época, que fueron protagonistas de el proceso, que han escrito y que han dejado ahí una impronta, y ya los propios accionarios en este país, los propios protagonistas del proceso en este país, lo admitieron, y sobre todo Joaquín Balaguer, que antes de morir admitió que se le había hecho al doctor Peña Gómez una ignominia al no permitírsele llegar a la presidencia, porque el soberano, el pueblo votó por él. Lo propio hizo Juan Bosch, lo propio han hecho muchos de sus colaboradores de todos los partidos, del Partido Reformista. Ahí está Ángel Lócuar, entre otros reformistas que han admitido que hubo irregularidades en las elecciones del año 94. Del lado del PLD lo ha dicho el propio Euclides Gutiérrez Félix, el propio Leonel Fernández, Danilo Medina se refirió en eso, y esa playa de dirigente joven en ese momento, que fue a lo que le convino esta desgracia histórica que se hizo contra el doctor Peña Gómez. Pero ahora una voz autorizada, que es un investigador que tiene alrededor de más de, si se quiere, 90 libros, casi 100 libros, sobre todo en el ámbito de la investigación de los asuntos desclasificados, en el ámbito de lo que es los procesos históricos que ha vivido este país. Una gran obra es cómo los americanos contribuyeron para que Joaquín Balaguer llegara al poder. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Bernardo Vega, que hace apenas
una semana pone en circulación esta joya que yo les recomiendo a todos ustedes que la busquen y a todo el que esté interesado en este proceso que se vivió hace apenas alrededor de 30 años, va a ser 30 años en el país, específicamente 26 años se vivió este proceso en el cual Joaquín Balaguer y su Partido Reformista Social Cristiano, en actos de chapucería y trampas y temas dolosos, se roba las elecciones en el año 94 al doctor José Francisco Peña Gómez, contra viento y marea, habiendo el pueblo depositado su voto en favor del doctor José Francisco Peña Gómez. Este decidió a través de muchos elementos fraudulentos, entre ellos ya un apagón general. El doctor Peña Gómez arriba en el conteo de los votos y horas después de un apagón nacional reaparece el conteo de los votos y aparece entonces Joaquín Balaguer aventajando al doctor Peña Gómez. Esto crea una crisis política en el país postelectoral que se extendió, señores, por meses, hasta días antes de la fecha que estaba establecida para juramentarse el nuevo presidente de la República. En esta crisis también tuvo ribetes internacionales porque los Estados Unidos, a través de Clinton, el presidente Clinton, y de su jefe de lo que es el Estado, el Ministerio de Estado, ¿verdad?, el secretario de Estado de Asuntos Internacionales, que es lo que la Cancillería aquí, y también el secretario de las Organizaciones de Estado Americano, el señor Granham, entre ellos también el gobierno español y otros gobiernos también de la región, la Internacional Socialista, que tenía alrededor de más de 50 países dirigiéndolo, y la presión también a nivel de otros institutos de democracia, la CEPAL, toda la atención internacional estaba puesta en la República Dominicana, porque lo que se esperaba era ya una salida a nivel de conflicto, a nivel de una segunda revolución. Y los Estados Unidos tenían también concomitantemente con eso, y las Naciones Unidas, un embargo a Haití por el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide por el militar general Cedrá, y que había un embargo que estaba patrocinado por Estados Unidos a través de la ONU, y que Balaguer lo irrespetó permanentemente, porque Balaguer era un caudillo estratégico y él sabía que se agudizaba la crisis en Haití y que si le daba larga a la solución que le proponían los estadounidenses a través de, ya en persona, de Bill Clinton, que le escribió a Joaquín Balaguer y que le mandó emisarios, entre ellos estuvo el embajador Pataki, estuvo el general jefe del Comando Sur, y estuvo también el embajador Granham de las Naciones Unidas, de la OEA, y también del Departamento de Estado, en conversaciones con Joaquín Balaguer para que éste le permitiese, ¿verdad?, y firmara un acuerdo de que aceptaba que militares de la ONU y de los Estados Unidos se sumaran a los militares dominicanos para cuidar la frontera. Y Balaguer no aceptó, dijo que la solución tenía que ser del lado haitiano, que él se comprometía a cubrir la parte con los militares dominicanos del lado dominicano, y que él se comprometía a que no pasara una gota de combustible, cosa que respetó, pero era dando larga hasta que llegaran las elecciones
porque Balaguer sabía que solamente fraguando un fraude colosal podía detener que el doctor Peña Gómez alcanzara el poder, porque tenía las encuestas, e inclusive a pesar de todas la chapucería política a nivel electoral que se le hizo a Peña Gómez en materia de campaña negativa, de fraude, de campaña sucia, y de todo lo que era el trasiego, la compra de delegados, la compra también de dirigentes, el dislocamiento, la campaña a nivel mediática atroz que se cometió contra Peña Gómez, hasta el extremo de que Balaguer admite en un discurso públicamente que Peña Gómez le llevaba un 3% y que estaba recibiendo presión de la comunidad internacional y de los Estados Unidos para implementar aquí un gobierno de unidad para unificar la isla. Y ustedes saben lo que eso significa para los dominicanos. Balaguer, en una estrategia y un movimiento político arriesgado, enfrentando al propio presidente Clinton y a las Naciones Unidas, se destapó, señores, con ese discurso y diciendo que en 3 días iban a haber elecciones en el país y que el peligro estaba en que si continuara el país dirigido por una mano netamente dominicana que iba a preservar con su vida la separación y la independencia y la patria ante la posibilidad de llegar al poder unas manos que no eran confiables ni netamente dominicanas, que se iba a prestar a unificar la isla. Y ahí ordenó que se tocara al mediodía en todas las emisoras nacionales y los canales el himno nacional, y una campaña totalmente humillante, abrumadora y racista en contra del doctor José Francisco Peña Gómez. Y también a eso se sumó la iglesia con, si se quiere, el cardenal de ese momento, el señor, no recuerdo ahora porque está tan retirado del escenario, López Rodríguez, y Agripino, que siempre se pintó como mediador, pero el mediador de Balaguer, y que también tiene una obra que escribió ahora en la pandemia que no ha tenido mucha trascendencia porque el propio Agripino no ha podido salir a ponerla en circulación y a poder motivarla, pero le da un paño con pata, habla del fraude, habla del proceso y habla de su intervención en esa crisis, pero no se va a los orígenes de la crisis, no se va a que fue un fraude colosal, que él formaba parte de la comisión mediadora con los notables y una familia rica aquí que tenían miedo de que nos revolteáramos. Yo en ese momento era parte fundamental de la JRD, cabeza caliente, que quemamos hasta un carro allá en una vaina en la bomba de Polanquito, y que estábamos dispuestos a tirarnos a la calle junto con Soto Jiménez y una serie de militares aquí que en su momento tendrán que hablar, inclusive al general Zorrilla Osuna, que se quiere abrogar esta iniciativa, y que yo no tengo problema en que él sea parte porque es fundamental y protagonista y tiene mucho que aportar a nivel histórico. Eso sería lo que él debería de estar escribiendo, ya que Soto Jiménez lo ha tratado de manera somera, que es la persona con la que mayor aporte puede dar en esa ala militar que respaldaba al doctor Peña Gómez, que estaban dispuestos a tirarse ya a las calles, a derrocar a Joaquín Balaguer, a dar un golpe de Estado para o propiciar un movimiento revolucionario para llevar al doctor Peña Gómez a las elecciones y que se reconozca que el doctor Peña Gómez había ganado las elecciones. El doctor Peña Gómez, un hombre noble, nos mandó a buscar a su casa aquí a Evaristo Morales, a un grupo de juventud, y lo que nos llevó fue a rezar para la iglesia. Y ahí ya nosotros sabíamos la solución, que no iba a ser el doctor Peña Gómez reconocido como presidente y que se le iba a entregar el poder, sino que ya iba a ser una salida política, como en efecto ocurrió. Freddy Veragoico, el presidente, el director del Listín Diario de ese momento, unas
familias ortodoxas, Alejandro Grullón, los Vicini, entre ellos encabezados por Agripino, formaron una comisión de notables, entre ellos la embajadora Hidrach de los Estados Unidos, entre otros embajadores, y ahí se llevó a un acuerdo que nació del liderazgo nacional, no fue impuesto. Ellos estaban ahí como observadores tratando de buscar la salida a la crisis. Se hizo una propuesta, el doctor Peña Gómez analizó la propuesta, donde eran 2 años Balaguer, 2 años el doctor Peña Gómez, modificar la Constitución y en base a reconocer que hubo irregularidades, pero que fue plagada de errores, que no tuvo la mano, si se quiere, de Joaquín Balaguer de manera directa y de manera consciente, sino que el proceso se distorsionó en la organización y que efectivamente Balaguer admitía que el doctor Peña Gómez y él habían quedado en un empate y que por lo tanto tenían que repartirse el poder. El doctor Peña Gómez, con un criterio histórico, entendía que no podía llegar al poder bajo esa circunstancia de haber negociado 2 años en un aposento con Joaquín Balaguer, y entendió que él tenía que optar por nuevas elecciones y llegar sobre los hombros del pueblo, de la sociedad, del electorado. Y acordó con Joaquín Balaguer entonces nuevas elecciones en 1 año y medio, que el porcentaje de tope era un 40% para el candidato que lo tuviese llegar a la presidencia de la República a través de haber ganado las elecciones, y reformas que nadie le había propuesto. Joaquín Balaguer lo que quería era su ñoña, seguir montado en el palo y darle a Peña Gómez el poder en una transición, y para eso fue la propuesta de modificación constitucional. Entonces se acordó la propuesta del doctor José Francisco Peña Gómez. Ese pacto se firmó en la Biblioteca Dominicana, ahí frente al Palacio, y después se acordó reunir la Asamblea Nacional. Ya Juan Bosch había cesado, había renunciado del partido, de la presidencia del PLD, después de las condiciones adversas en las elecciones. Se retiró del proceso, no fue parte de la crisis, y entró el nuevo liderazgo ahí, que estaba encabezado por Danilo Medina, Vido Medina, Leonel Fernández, estaba ahí Euclides Gutiérrez Félix, estaban ahí congresistas del PLD y el nuevo liderazgo, que estaba Felucho, estaba Jaime David, y esa playa de dirigentes que ya habían accedido al comité político y que estaban en el debate, aportaron dentro de las negociaciones y dentro de los acuerdos de reformas y de cambios a nivel de la estructura judicial del país. Pero, señores, se confabularon por aquello del son politicón, el animal político, y de los intereses a mediano y corto plazo que veían una brecha en el 96 y que fue bien pensado estratégicamente y políticamente, porque ya salía Balaguer del escenario, entraba Peña Gómez, que prácticamente era un proceso para entregarle la presidencia a Peña Gómez, pero no se contó jamás que esa juventud con conocimiento y una plataforma bien amueblada políticamente tenía sus aspiraciones y sus ambiciones de en 2 años poder competir por el poder, y por eso eligen a Leonel Fernández, que era ya entre ellos el más avanzado electoralmente, porque venía del proceso de candidato vicepresidencial, había recorrido el país
ya estaba promocionado a nivel presidencial y a nivel nacional, y lo escogieron como candidato a la presidencia. Joaquín Balaguer y el PLD y esa playa de dirigentes junto con los reformistas se van a la Asamblea Nacional y traicionan al doctor Peña Gómez y al PRD y cambian los términos del acuerdo. Entonces, lo que era 1 año y medio se lo extienden a Balaguer a 2 años, y lo que era un 40% como tope lo llevan a un 50% más 1, y ahí nace una alianza entre los reformistas y los PLDistas para, en el camino, Balaguer ir minando al PRD, y en las elecciones del año 96, efectivamente, Balaguer prestarle todas las herramientas del poder y toda la chapucería del mundo, inclusive ponerle la bota de nuevo a Pérez y Pérez como jefe de la Policía Nacional, y boicotear la posibilidad de que Peña Gómez llegara nuevamente en otro fraude que también se ha podido recoger a nivel histórico con los PLDistas como aliados para impedir que Peña Gómez llegara al poder. Entonces, ya los elementos están dados, ya las pruebas están ahí. Este libro por sí solo usted lo pone en un expediente, más las versiones que andan ahí de todos los protagonistas del momento. Miren por ejemplo, la de Leonel Fernández, que fue el mayor beneficiario. Aquí está lo que Leonel Fernández fijó en el año 94, el 30 de mayo, en el Listín Diario. Dijo Leonel Fernández: Balaguer tiene sus propios medios, sus propios trucos, entiende la necesidad de negociar el asunto haitiano para que le dejen solo en el asunto electoral dominicano. Puede ganarle a Clinton, puede ganarle a cualquiera, puede llegar a un acuerdo con él, pero siempre se burla de todos. Eso es Leonel Fernández, señores. Y por ahí hay un libro que lo recogieron, El Poder Usurpado, que lo escribió Leonel anteriormente en el 94 con el fraude que se le hizo al profesor Juan Bosch, que ganó las elecciones y que Balaguer también se las robó, y que dejó un sabor amargo en la clase política y sobre todo en esa sociedad de los 90 que quería salir de ese viejo caudillo. Balaguer, yo no recuerdo unas elecciones que haya ganado sin el elemento del fraude. No la ganó en el 66, no la ganó en el 70, no la ganó en el 78, en el 74. En el 78, Balaguer, habiendo perdido las elecciones, hace un fraude para quedarse con el Congreso a nivel de las senadurías, el gacetazo. Ahí está Vincho Castillo, que tuvo un papel preponderante para quitarle 4 senadores al PRD y así tener la mayoría de los jueces, porque se temía a caer preso. Y Balaguer vuelve al poder en el 86, fruto también de una negociación fraudulenta donde el PRD y sectores se prestaron a hacer un fraude con la estructura y partidos aliados que le permitieron entonces a Balaguer llegar al poder en contra de Jacobo Masluta y del PRD. En el 90 le hace el fraude a Juan Bosch, en el 94 el fraude a José Francisco Peña Gómez, en el 96 se presta para la calumnia también de la odiosa campaña rastrera que se le hizo a Peña Gómez, y la verdad es que los hechos están ahí. Ahora lo que toca es corregir esa ignominia histórica. Y ahí hay un Congreso que por suerte es de mayoría peñagomista, porque ese Congreso está conformado con mayoría del PRM, ahí están congresistas de los partidos que nacen del PRD y de la familia peñagomista, y ahí están los elementos ya que han hecho un mea culpa. Yo pienso que eso no tendría ningún tipo de adversidad en estos momentos. Yo creo que si hay un momento oportuno para que se corrija esto, y que hay elementos, hay precedentes que se han hecho en otros países, hay inclusive
en otras circunstancias que se han creado precedentes, que se han creado nuevos juicios, que se han creado reformas. Aquí lo único que hay que hacer es que el Congreso de la República se reúne en asamblea con un tema específico que sería crear la figura de la presidencia póstuma o de postmortem, como usted la quiera poner, de los elementos reunidos que son todas estas pruebas y que se le dé el reconocimiento que merece un hombre que fue votado por el pueblo, por el soberano, voz populi, voz Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. A Dios votó 2 veces porque el doctor Peña Gómez sea presidente. Ya aquí no hay intereses, sus familiares no van a ocupar cargos, su viuda no le interesa ni siquiera la recompensa que pueda tener un exmandatario, sus hijos renuncian a todo eso. Aquí lo único que hay que reconocer es que el doctor José Francisco Peña Gómez tiene que estar en el cuadro de presidente de este país porque lo votó el pueblo. Y eso es lo único que este movimiento persigue. Aquí no hay elementos más allá que no sea eso. La carta constitutiva de este movimiento, lo primero es que cesa inmediatamente Peña Gómez sea reconocido como presidente póstumo. Ahí mismo se desintegró ese movimiento y todo lo que componga. Eso sin fines de lucro. Aquí lo único que se está aportando y los únicos recursos que se están aportando son los de nuestro propio peculio. Solamente el criterio del pensamiento ideológico y político que es que nosotros abrazamos. Que se corrija esta ignominia y todo lo que tiene que ver con este fraude histórico que se le ha hecho al doctor Peña Gómez. Vamos a una pausa y cuando retornemos volvemos con ustedes y las llamadas que tenemos pendientes. No se mueva de ahí que seguimos siendo Soberanía Popular. Ahí estaba yo y allí se escuchó mi voz. El pueblo votó para que él lo gobernara, pero otros decidieron que no. Que junta por junta fueron copiando los padrones para descubrir el fraude perpetrado contra la voluntad popular. Demostrado que fue víctima de un fraude. Es hora ya de que el Congreso lo declare presidente póstumo de todos los dominicanos. Y yo proclamo